Hola, hoy les quiero compartir un fragmento de nuestro curso online, que asimismo estos temas también los estudiamos en nuestro curso presencial y que seguramente a más de uno les servirá, pues no hay muchísima información sobre lectura de planos esquemáticos en videojuegos y que toda esta información nos va a servir también para leer planos esquemáticos de laptops, de teléfonos, de consolas antiguas, de controles e incluso de cualquier otro aparato electrónico como algún radio, estéreo, alguna plancha incluso. Solo es cosa de trasladar la información que les voy a compartir respecto a videojuegos, pero cómo lo manejan otros fabricantes. Aunque sean privadas estas clases, decido compartirlas en agradecimiento a todo el apoyo que he recibido en redes sociales y asimismo para que se den una idea de cómo es que vamos a trabajar en curso, cómo me gusta enseñar a mí, con qué nivel de detalle me gusta compartir la información y para que vean a qué aspiramos tanto en cursos online como presenciales. Es una clase larga, así que vayan pasito a pasito aprendiendo todos los términos, compártame todas las dudas que tengan y espero que les sea de muchísima ayuda. Así que vamos a la clase y no olviden suscribirse, likear, comentar, compartir y también preguntar por información de cursos, tanto online como presenciales que tendremos en distintas ciudades. Espero que lo disfruten. Vamos a comenzar con la lectura de plano esquemático de consolas y específicamente en Xbox, ya que los planos que existen, o digamos que en videojuegos no tenemos muchas cosas como si las hay en computación y en telefonía, tenemos que adaptarnos a lo que haya. Y sí tenemos planos esquemáticos de todos los Xbox 360, de todos los modelos de One y tenemos series S y series X. Solo que para quien no esté tan metido en el rubro, al menos los de One y los de series apenas se filtraron hace como un año, como año y medio más o menos, me parece. Y todo ese tiempo anterior solamente teníamos el plano esquemático de las 360 y de la One Fat y listo. No teníamos plano esquemático ni de One S ni de One X y ni tampoco Vorbio teníamos, entonces teníamos que trabajar a ciegas. Y es lo que pasa con Play. A mí se me hace más complicado reparar PlayStation que Xbox, pero pues bueno, cada quien agarra agarra callo en algo o en su país se jugará más algo que otra cosa, entonces pues uno se enfoca. Pero en general se me hace más complicado reparar PlayStation que Xbox. Los planos esquemáticos que tenemos completos, filtrados de fábrica, son los de Xbox nada más. Por ahí tenemos unas cositas en Play 3, no hay absolutamente nada en Play 4, no hay nada en Play 5 y no hay para cuándo pueda cambiar eso, así que tendremos que adaptarnos. Vamos a comenzar con el plano esquemático del Xbox. Si nosotros abrimos un plano esquemático, que lo vamos a tener justamente aquí en la mano, vamos a abrir uno de una 360 Slim, de una Corona. Acá les dejo los parámetros. Por ejemplo, la primera página en prácticamente todos los planos esquemáticos que yo he visto son, tienen aquí, en la primera página tienen como el índice. ¿Qué te vas a encontrar según la página? Justamente en la parte aquí roja, aquí en este numerito nos indica el número de página, como un índice de un libro normal, y nos dice el contenido. ¿De qué trata cada página? Aquí, por ejemplo, en la página 1 nos dice que es el cover page, que es la página de cover. ¿Cómo podríamos traducir cover? Como ¿Como la portada? Exactamente, la portada, justo, gracias. Luego, tenemos algunas palabras que aquí les voy a pedir que cuando tengan duda se apoyen del glosario. Ese lo tenemos en el módulo 1, en el capítulo de descargas. Allí tenemos un glosario que igual lo podemos seguir alimentando. Pero por ejemplo aquí nos encontramos ya palabras como SOC. Acá el plano esquemático nos dice que de la página 2 a la página 11 se trata del SOC. El SOC se refiere al procesador. SOC significa System on Chip, que son como varios circuitos montados en un solo chip. Y es justamente eso, el APU, el APU, tiene el CPU, tiene el puente norte, tiene la tarjeta gráfica y por ahí tiene otras tareas, pero todo está montado en un mismo componente
que pues en general le decimos CPU o XGPU en 360, pero eso se refiere con SOC, ¿ok? Es importante que vayan recordando estas palabras porque se usan en muchísimos planos esquemáticos de muchos aparatos, pero al menos en Xbox así los nombran siempre, el SOC. Luego tenemos memory, que eso se refiere a las memorias RAM, ¿ok? Luego tenemos el KIC, que en One se llama KIC, me parece que en Xbox Series también se llama KIC. En 360 Slim se refiere a él como KSB. Todas estas palabras son para Puente Sur, a esto se refiere. El Puente Sur es quien controla todo, quien maneja, quien da las órdenes a la consola. Igual lo vamos a ver cuando veamos arquitectura la siguiente semana. Pero bueno, nada más para que recuerden, KIC, KSB, K... En la Trinity le llama PSB se llama. No es KSB, sino PSB. En la Trinity, pero en las coronas se llama KSB. Luego, aquí dice que en la 32 tenemos el controlador de Ethernet. Tenemos la MMC. ¿Quién me dice qué es la MMC? La NAND. Sí, la memoria NAND, justamente. Porque tiene un encapsulado, tiene un encapsulado, se llama VGA 153. Es precisamente el encapsulado. Pero sí, la MMC es la memoria NAND, así como lo trae una Nintendo Switch, como lo traen los 360 de 4 GB. La telefonía también tiene memorias MMC. Más adelante también vamos a estudiar la arquitectura de una MMC. Luego tenemos CON. ¿De qué creen que se trate estas páginas? Con doble N. También recuerden que mucho está en inglés. ¿Qué podrá ser con? Conector. Conectores. Connectors, sí, exactamente, conectores. Se refiere a los puertos, ya sea puerto macho o puerto hembra, pero aquí nos dice que tenemos conectores para RJ45 Toslink. Yo sé que la marca Toslink tiene que ver con redes, ya sea red Wi-Fi o algo así similar. Entonces, este conector me parece que es la de Wi-Fi. Bueno, no, aquí dice Wi-Fi. No, me imagino que el RJ45 es el puerto Ethernet, ¿no? Es donde conectamos el cable de Ethernet. Me parece que ese es el puerto. Igual es cosa de googlear conector RJ45 y con eso sabemos. Los conectores USB que dice frontales y los traseros. El HDMI de entrada o de salida. El WAN tiene puertos de entrada y de salida. Luego tenemos ODD y HDD. ¿A qué creen que se refiera? El área de disco duro, jefe. Sí, HDD es Hard Disk Drive, obviamente. ¿Y el ODD? El DVD. Sí. ¿Y sabes qué significa ODD? Optic Disk Drive. Me parece que es optical, pero sí, tienes toda la razón. Sí, optical disk drive. Todas esas palabras traté de ponerlas en el glosario, ¿eh? Así que siempre que tengan duda, adelante. E igual si quieren proponer agregar algo al glosario, adelante también, coméntenme y lo modificamos. Luego tenemos VREX. ¿Qué significa VREX? Voltajes regulables. Exactamente, regulados, no regulables, porque regulables te suena a que tú le puedes mover. Regulados es el significado. Bien. Voltage regulated. Y tenemos entrada y salida, filtros de entrada y salida. Tenemos CPU Core, que significa que, perdón, ¿quién me dice? CPU Core, ¿a qué se tratará? El núcleo del CPU. Procesador. Sí, Core es proceso. Y acá como estamos hablando de voltajes, es la página de VREX, se refiere a cómo se crea el voltaje del CPU, que va a CPU y que la línea se llama CPU Core. Luego tenemos GFX Core, que ayer les comenté, es la tarjeta de video, es el voltaje para alimentar CPU y GPU. Luego tenemos fases también. De repente estos componentes consumen demasiada corriente al punto de que un solo par de MOSFETs de la fuente BOC, que como les dije ya lo veremos más adelante, no satisfacen la carga, el amperaje
para alimentar la tarjeta gráfica o el CPU. Entonces hay más de una fase, 2 o 3 fases. Aquí nos dice igual esos voltajes. Luego tenemos otros voltajes. BTT, Termination. No estoy seguro qué significa BTT, no es una línea que yo haya estudiado. Igual podemos ver más adelante. Luego tenemos NB. ¿Qué creen que significa NB? Enable. No, y ese es EN, enable, y es una habilitación, pero no, NB. Northbridge. Norwich, exactamente. Así como hablaba de un puente sur, antes en las computadoras había un puente norte y un puente sur y estaban separados, eran dos componentes separados y justamente uno estaba en el norte de la placa y otro estaba en el sur de la placa y tenían tareas distintas, pero por temas de industria, por mejorar los espacios, por economizar, todo el tiempo se busca hacer las cosas más pequeñitas, más circuitos que estén dentro de un solo chip. Entonces acá el puente norte tiene mucho tiempo que tanto en computadoras como en videojuegos, el puente norte ya no está físicamente en un componente en la placa, más bien está dentro del APU. Así como yo les comenté ahorita, el CPU, claro que tiene el CPU allá dentro del IC, pero también tiene la tarjeta gráfica y tiene también la parte del puente norte. ¿Okay? NB Core significa eso, y justamente hablamos del voltaje que alimenta NB Core. Luego tenemos MEM-IO, que no estoy seguro si la IO sea por in-out, por entrada-salida. Es muy común que sí, cuando hablamos de electrónica digital, que IO significa in-out. No estoy seguro, pero MEM se refiere a memorias RAM. Este es el voltaje, y así se llama la línea MEM-IO, de alimentación de las memorias RAM. En 360 se llama B-MEM, así se llama, pero acá se le agregó el IO. Pero bueno, así lo llamó Xbox y hay que acostumbrarnos a esos nombres, a esos parámetros. Tenemos 5.0, 3.3, luego tenemos BSOC 1P8. ¿Qué creen que tenga que ver este voltaje? ¿Qué creen que signifique BSOC 1P8? Voltaje de 1.8. ¿Y qué más? Eso. Para procesador. Sí, que tiene que ver con... System on Chip. que tiene que ver con el CPU. Ya lo veremos ahorita en el plano esquemático. Si se crea y llega a CPU o CPU lo crea y va a otro lado. Ya lo veremos. Pero ahí tenemos otro voltaje importante. Todos estos son voltajes importantes y tienen que estar en la placa. Si están ausentes, vamos a tener un error. Luego tenemos BSOC PHY. Hasta donde sé, PHY significa physical y tiene que ver con physical layer, de capa física. Por ahí lo platicaba con Richard. Él sí estudió un poquito más en computación ese término. No es un voltaje que yo ya he estudiado mucho, también ya lo podemos ver más adelante. Pero como les digo siempre, me gusta explicarles qué significan las cosas, aunque no tenga la certeza de algo. Acá tenemos BFuse, que significa fuse por fusible en inglés. Tenemos otro voltaje, B Soubridge 1P8, ya les dice hacia dónde podría ir, ¿no? Hacia el Soubridge, ya sea que se cree ahí o que llegue ahí. También tenemos el Soubridge 1P1, tenemos también voltajes standby. Todo esto anterior no son voltajes standby. Cuando la consola está energizada pero apagada, estos voltajes no deben estar presentes. ¿Por qué? Porque si estuvieran presentes tendríamos un gasto de energía muy grande. Nosotros tenemos el equipo apagado y ¿para qué queremos tener trabajando la memoria RAM o el CPU? Está apagado. Pero sí tenemos voltajes que están a la espera, que siempre están como monitoreando que algo pase. ¿Y qué es lo que podría pasar? Que tú le des al botón de power, al botón de eject o con el control que tú lo enciendas y lo detecte la tarjeta frontal del Xbox y entonces diga, se me dio la orden de encender, vamos a mandar una señal de reset y ahí comenzamos el proceso de inicio. Para eso necesitamos estos voltajes standby. Acá hablamos del 3.3, 1P1 y 1.8 en standby. Luego, aquí ya acabamos de ver... Perdón. Sí. Pregunta, entonces, ¿esos voltajes que dicen standby van a ser, digamos, como voltajes secundarios? Fíjate, Aquí. ajá,
en el rubro, y creo que también en computación, veo que les llaman, bueno, a los standby en computación le llaman los always, los voltajes always. Y always significa siempre, porque siempre están presentes. Por otro lado, hay gente que les llama voltajes primarios y secundarios, y a los standby les llaman primarios porque son los que están primero. Tú conectas la fuente de poder, por ejemplo, del Xbox, está en color naranja. Ahí ya te está arrojando los 5 voltios en standby. Todavía no te está arrojando 12. Te va a arrojar 12, un 360 cuando tú le des al botón de power. Pero no me encanta mencionar o llamarlos así, primarios y secundarios, porque los dos son igual de importantes. Solo, pues más bien sería primarios porque van primero y luego pues están los voltajes. Acá yo no le llamo secundarios, yo les llamo voltajes switcheados. Ya lo veremos adelante en fuentes VOC, porque se crean a través de una conmutación de 2 MOSFETs y tenemos como la fuente principal que son los 12 voltios y de los 12 se derivan para crear los 5.0, los 3.0, los 1.8 standby, los 1.1 standby y así sucesivamente, ¿no? Pero aparecen después de presionar el botón de encendido. Sí, en el caso del One, en el momento que tú conectas la fuente de poder, automáticamente se hacen validaciones, que eso no pasaba en el 360, y ahí hay un proceso de encendido donde primero se crean los standby, y aunque tú no le diste encender, ya se hace esta validación y ya se crearon NV-Core, MEM-INOUT, 5.0, 3P3, todos los que vimos, todos se están creando, y una vez que se validó y que dijo la consola, ok, puedo encender, se apaga completamente, se quedan nada más los voltajes standby y ahora sí ya está lista para que encienda el equipo. O aunque sepa la consola que no puede encender, igual se hace por ahí. Muchas veces han visto o la gente mide si una consola podría ir hacia cierto fallo porque gira 3 veces el ventilador o una cosa así, que yo la verdad no le he encontrado ningún patrón a eso. Pero sí, justamente la consola hace sus validaciones, dice no, pues no puedo encender, y de igual forma todo se apaga, pero se conservan los always, los standby. Gracias. Sí. Luego tenemos standby gates. Gates ¿por qué? ¿Por qué puede haber gates? ¿A qué le suena gates? Creo que no lo... Bueno, sí, dígame. A los gatillos de los transistores MOSFET. Exactamente. Sí, justo. Y eso es parte del siguiente módulo, pero sí. A eso se refiere. ¿Perdón? Vienen siendo los voltajes de standby en los gatillos de los transistores MOSFET de alta o de baja. Me parece que no precisamente, también lo podemos ver, pero no porque los voltajes standby, no todos, pero sí es raro que sean switchados, que tengan fuente VOC, más bien tienen regulador, LDO, es lo más común. No, acá me parece que va hacia los voltajes 12.0 gated o 5.0 gated, gatillado. Vamos, cuando tú conectas la fuente de poder de una Xbox One S, por ejemplo, que su fuente de poder es de 12 voltios y ya, no tiene 2 salidas, solamente tiene una sola salida, esta fuente de poder siempre está presente, siempre está conectada a la consola y los 12 voltios siempre están presentes, pero para que no esté trabajando todo este circuiterío, para que no haya un desperdicio de energía, hay unos voltajes que se llaman 12.0 gated, por ejemplo, que es exactamente el mismo 12.0 que viene de la fuente, pero alguien le dice, ok, trabaja. Por ejemplo, el ventilador se alimenta de 12 voltios. Imagínate que los 12 voltios están directos a tu ventilador y tu consola está apagada. Jamás se detendría tu ventilador y estaría consumiendo. Entonces, el ventilador se alimenta de 12, pero de la línea 12.0 gated. ¿Es claro o no? Claro. Ok, igual lo vemos más adelante. Ahorita estamos comprendiendo el plano esquemático, qué significan las cosas. Igual podemos ir a la página 57 y ver qué hay. Pero eso lo vemos en arquitectura, pero ahorita
andamos checando. Pero sí tiene que ver con gate de un MOSFET. Algo está activando. Alguien está activando un gate de un MOSFET o de varios. Luego tenemos el IR Blaster. Eso es el infrarrojo. IR es infrared. Y tiene que ver con encender algo con el controlcito, como la televisión, que tiene IR. Luego tenemos I2C, que es un protocolo de comunicación que se llama, se lee como I cuadrada C, o I2C también le llaman, es un protocolo de comunicación, más adelante lo estudiamos. Luego, márgenes, no sé exactamente a qué se refiere, pero tiene que ver con voltajes también. SOC PHY, SOC 1.8, MEMIO y NB Core. Luego tenemos una línea que se llama BBAT. ¿A qué le suena? Batería, ¿no? Baterías, voltaje de la Batería. batería. ¿Y la One S tiene batería? One S, creo que no. No, no tiene ninguna Xbox, tiene batería. Sí, los Plays 3, 4 y 5 también, ¿no? Y Tienen 5 también. tienen ¿No llevan batería. pila de La Play 2 3.3? también tiene. Perdón, sí, la Play 2 también tiene. ¿Quién me preguntó qué, perdón? Que si no se refieren, bueno, es que yo no tengo experiencia en consolas, pero creo que me tocó ver algunas por ahí que llevan una pila de 3.3 de esa como de moneda, la CR20 Ándale. me parece. Ese. Sí, el Xbox no tiene batería, pero sí hay un slot, ahorita lo vemos. Sí hay un slot ok, ok. para que pudiera tener batería. Sí, ahorita checamos esa línea. Creo que viene marcado en la placa, ¿no? Sí, El circulito Sí, dice señor Blake. batería. aquí. Epa. Es correcto, profe. Sí. Va, bueno, ahí vamos checando también más líneas. Luego, monitor. No sé exactamente también a qué se refiere a monitor. Me parece que por monitoreo, seguramente alguien está monitoreando estas líneas para ver que todo esté trabajando bien. Luego tenemos más conectores, que es el Facet. Facet Board, me parece que es la placa de enfrente, la del Power. Luego tenemos switches y HDT, que no sé exactamente a qué se refiera. Y tenemos un área de depuración, de debug, que eso es más como para estudio, como para que el diseñador tome ciertas medidas. Y por último tenemos labels and mounting. Label es etiquetado y montaje. Me parece que ahí se refiere como a cierto montaje de componentes, etiquetado de componentes. Y por último tenemos BOM. BOM significa Bill of Materials. Es como la lista del súper. Para hacer un Xbox tenemos esta lista del súper. Necesitamos todos estos componentes. A eso se refiere con el BOM. ¿Ok? Entonces, aquí ya vamos aprendiendo más o menos la nomenclatura, cómo se llaman las cosas aquí en el plano esquemático. Luego, siempre nos vamos a encontrar en Xbox que tiene el nombre de placa. La One S se llama placa Kingston. En este caso nos dice la revisión y fabricación G y retail. ¿Ok? Esto ya es como temas de para saber sobre los lotes de las placas. Pero en sí, la placa, la One S se llama Kingston. Sí, es justo lo que pongo aquí. Nombre de la consola, revisión, modelo de placa. ¿Ese nombre, perdón, aparece también en la placa? No sé, ¿Como creo que serigrafía o algo no. así? Creo que no he visto el nombre Kingston aquí. Yo recuerdo que sí aparece. ¿Ah, sí? Sí, yo recuerdo que sí. Va, cuando encuentres dónde nos recuerdas, porque yo no Ajá, recuerdo haber visto Kingston. Recuerdo que trae un sticker así como el de código de barras. Ujú, sí. Pero no, tengo aquí revisión G nada más. No, Bueno, no se alcanza a ver, ¿va? Pero no. Bueno, si alguien le encuentra ahí nos comenta. Yo no he encontrado el nombre de la placa, por ejemplo, una Trinity, una Falcon, que lo diga en la placa, no lo he encontrado. Pero ok, hasta aquí todo bien. ¿Dudas con los nombres? El acomodo, ¿no? Ok. Ese es el cover page. Luego vamos a otros parámetros. Aquí, en este plano esquemático, estamos en la página. Déjenme ver. Creo que ese es el plano. Ese es el plano de la Kingston, de la One S. Vamos a abrirlo también. Acá, en la segunda página, tenemos. Este es el título. Y en todas las páginas del plano esquemático
vamos a tener el título. ¿De qué trata esta página? Así para que si andan un poquito perdidos, se asoman arriba y ven de qué trata. Entonces, volviendo a la página 2, acá en los parámetros. Vamos en orden. Primero tenemos la serigrafía en PCB. Aquí tenemos el U7E1. ¿A qué se refiere con serigrafía en PCB? A esta pintura blanca, a todo lo que dice en color blanco, eso es la serigrafía. Y entonces, aquí nos dice que este componente en la serigrafía en la placa se llama U7E1. Luego tenemos el tipo de componente acá en azul y nos dice que es un IC, es un circuito integrado. En otros casos podrá decir muchas otras cosas. Vamos a ver qué más nos podríamos encontrar. Por ejemplo, aquí dice MEM, de memoria RAM. Vamos más para abajo. A ver si hay otros componentes. Aquí dice CON, de conector, y así sucesivamente. Arriba a la derecha podría decir, no siempre, pero sí podría decirnos qué tipo de componente es. Aquí nos dice que es un ESD Array. Es un arreglo de diodos TBS, por ejemplo. Un IC también nos encontramos por aquí, otra vez IC. Y así sucesivamente. Ahí arriba a la derecha nos vamos a encontrar el nombre, el tipo de componente. Luego, tenemos aquí mucho ojo. Espero que no se me revuelvan con... Esto que vamos a ver no, pero más bien estas tres cosas de acá, aquí podríamos revolvernos. Empezamos con esto. Nos dice aquí, tenemos IN y tenemos 32. El 32 o el 25 o el número que tenga, que igual puede tener más de un número. Por ejemplo, a ver, vamos a nuestro plano esquemático. Vamos a ver si nos encontramos más de un número. Que sí pasa, sí siempre hay más de un número. A ver, más abajo. Aquí está, por ejemplo. Aquí nos dice que esta memoria RAM, aquí nos dice 5, 15 y 16. Nos dice que esta es una línea de entrada, por eso es IN. Viene de algún lado y esa señal llega acá. También una confusión que he tenido, o que al principio no tenía, pero ya después sí se me hizo ahí una confusión. Yo al principio pensé que todas estas señales que dicen IN, OUT y B, entrada, salida y bidirección, tenían que ver con electrónica digital, siempre. Que a fuerza era un protocolo de comunicación que es de salida o de entrada o bidireccional. Pero me he encontrado, muy poquitas eso sí, pero me he encontrado líneas, pistas que dicen IN o que dicen OUT y que no son electrónica digital, más bien es un voltaje analógico, es una corriente, es una alimentación, pero no es un protocolo de comunicación. Así que no se fíen. Si dice IN, OUT o B, es justamente eso, pero no necesariamente es electrónica digital. No a fuerza estamos hablando de un protocolo I²C o SPI o cualquier cosa que ya veremos más adelante. Pero básicamente nos dice si la línea viene de otro lado o sale de ahí. Y de repente sí es importante saber quién me está creando un voltaje o quién me está mandando la señal de habilitación o quién me está mandando la señal de power good. Ese tipo de cosas es importante saber. Y los números que tengan aquí, los números que tengan, significan de qué página viene y hacia dónde va. Si nosotros rastreamos esta pista, por ejemplo, si le damos aquí control C, aquí nos vamos a dar cuenta que esta línea tiene que ver con la página 5 y la 15 y la 16. Aquí ya copié el nombre de la línea. Le voy a dar control F para buscar aquí en mi navegador, control V para pegar. Y me encontró 6 coincidencias. Aquí abajito dice 5 de 6 coincidencias. Aquí estamos en la página 16. Vamos a darle otra coincidencia. Igual estamos en la página 16. Aquí estamos en la página 5, en la primera coincidencia. También en la página 5, en la segunda coincidencia. Y así sucesivamente. Aquí estamos en la página 15. ¿Ok? Entonces, estos números nos dicen dónde vas a encontrar esta misma línea en el plano esquemático. ¿En qué páginas? ¿Ok?
¿Se entiende esto? Entrada, salida, bidirección y los números. ¿Alguien tiene duda? ¿No? Ok. Luego, vamos al nombre de la pista. Acá, en este ejemplo, vamos a abrirlo acá en el navegador. Vean, tenemos la pista, la línea se llama PEX Wi-Fi SOC TP. ¿Qué significa o para qué es esto? De momento no me importa, pero la línea se llama así. Este es el nombre de la línea. Por ejemplo, en un conector USB para los controles. Nos vamos a encontrar, a ver, vamos a esa página, vamos a Connectors, vamos a USB, acá está en la página 35. Vamos directo a conector, acá está. Este es mi conector, aquí dice, es el J6B1, es un conector. Y este conector tiene aquí esta línea y la línea se llama 5P0 USB 3 P1. O luego tiene el D- y el D+, los tiene y los nombra, esas líneas, esas pistas se llaman USB 2, BP, P1, DN y DP. O sea, igual pero DP o DN. ¿Ok? Entonces, cada línea, Microsoft, el diseñador, tiene que ponerle un nombre. Las líneas no están al aire, no puede haber algo que no esté declarado. Si tuviéramos que hablar en programación, no puede haber algo que no tenga nombre. Todo se tiene que nombrar. Entonces, estas líneas, estas pistas de comunicación entre componentes tienen un nombre. También quiero recalcar aquí, quiero resaltar que, por ejemplo, hay una línea que se llama 5.0, por dar un ejemplo. Y luego tiene un resistor en serie. Y después de ese resistor en serie se llama igualito, pero le agregan -R. Por ejemplo, si la línea se llamaba B-5P0, si pasa a través de un resistor o pasa a través de una bobina o pasa a través de un capacitor, se le llama -R, -C, -L, dependiendo la línea. Aunque sea exactamente la misma línea, sí cambia el nombre. Sí Xbox les pone otro nombre. Por ejemplo, aquí tenemos un resistor en serie, retomando el tema de ayer, de serie paralelo. Este es el U8B1, este es el componente, el cristal le llaman, el que da video y falla muchísimo, hacemos el fix de video. Este componente tiene aquí esta línea, acá viene esta línea, y la línea se llama HDMI, TX, SDA, BUF, ¿ok? Pasa por un resistor de 0 ohmios, R8B1, que básicamente es un puente, pero después de esa línea, después de ese componente, ya no se llama igual, se llama HDMI, TX, SDA con. Aquí no le agregaron el -R, que es lo más común, pero sí, lo que quiero recalcar es que no se llama igual. Entonces, se podrían perder un poquito, quizá si yo estoy midiendo mi HDMI, mi puerto HDMI, que es si yo estoy midiendo y ya vi que hay problema, por ejemplo, con la línea que les comenté, HDMI, TX, SDA con, y yo me pongo a buscar, así la selecciono, aquí, control C, control F para buscar, la selecciono y veo hacia dónde va. Aquí nada más tengo una coincidencia, no tengo más coincidencias. ¿Por qué? Porque justamente pasa por un resistor de 0 ohmios aquí y ya se convierte en otra línea, ya se llama distinto. A pesar de que sea lo mismo y un resistor de 0 ohmios no me cambió nada, ni se opuso a la corriente, no hubo caída de tensión, no me modifica en frecuencia, nada, pero ya no se llama igual. Entonces también recalco eso, siempre que una línea pase a través de un componente, no se va a llamar igual. Se puede llamar muy similar, pero no igual. ¿Dudas con esto? Bueno, respecto a eso, siempre, o sea, cualquier fabricante, o sea, le tiene que cambiar el nombre. ¿O es solo Xbox el que lo hace? No sé, habría que ver en iPhone, porque como realmente no uso otros planos esquemáticos, ahorita vemos qué encontramos.
Pero Ok. así respondiendo rapidísimo, yo creo que sí deberían ponerle otro nombre porque no es la misma línea. A pesar de que haga lo mismo, pero por algo no es, por algo se le puso ese resistor, ya sea de protección o porque por ahí algunos modelos podrían tenerlo y otros modelos no. Pero sí, yo sí le pondría otro nombre y yo apostaría a que todos los planos cambian de nombre cuando pasan por un resistor en serie. O bueno, algún componente en serie. Casi te lo aseguro. ¿Va? Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Ok, les recuerdo entonces, esto es el nombre de la línea. Lo que tengamos aquí, o sea, montado tal cual en el dibujo, en la línea recta, ahí tiene el nombre. Luego, esto amarillo nos indica el pad, la patita, el número de pata donde nos vamos a encontrar esto. En este caso, ¿quién es o qué es el U7E1? ¿Quién es? ¿Quién me dice? U7E1. ¿Podría ser Puente Sur? No, mira, ¿de qué trata la página? Puede ser una NAN. No, mira de qué El trata la regulador página. de video. No, mira de qué trata la página. Es del System on Chip, que sería el CPU, ¿no se llama? Exactamente, el APU, sí. Y justamente el SOC, el APU tiene tantas patas que no podemos poner un solo cuadrito y ya estamos hablando de todas las patitas, ¿no? De todo lo que hace, ¿no? Aquí en esta página, el SOC, nada más estamos hablando de video, de señales de reloj, señales de clock y PCI-X. ¿Saben qué es el PSI? ¿O a qué se refiere con PSI? En computación, ¿saben qué es un puerto PSI? Normalmente es donde se conectan las memorias, las tarjetas de video o componentes externos. Sí, que necesitan exactamente. Un puerto PCI es para ponerle una tarjeta gráfica, una tarjeta de red de Wi-Fi, una tarjeta para puertos USB. Justamente aquí tiene las tareas. En esta página hablamos del SOC, pero con tareas específicas de esto. ¿Ok? Entonces, acá abajo hay otra, acá abajo hay otra página que igual habla del SOC, pero ahora hablamos de otras cosas. Ahora hablamos del SOC, pero de alimentación, de memorias RAM y CPU Core, NV Core y miscelánea, que es como variado. Luego hablamos también del SOC, pero hablamos de tarjeta de video. Y así sucesivamente. O sea, cada página tiene algo, tiene un tema específico. Y en este caso, aquí estamos hablando de señales de reloj, del SOC. Entonces, volviendo a lo que estábamos. Esta parte amarilla nos indica el número de pata, a dónde llega o de dónde sale esta línea. La línea aquí en color naranja, esto que les comentaba acá. Ok, y aquí dice, por ejemplo, la bolita o la patita AR19 es la línea PEX Wi-Fi, no sé qué, no sé qué. Entonces, ¿cómo lo podemos corroborar esto? La línea o la patita AR19. Vamos acá, por ejemplo, en el board view, que igual ahorita tocamos board view, pero vamos abriendo nuestro board view. Si nosotros vamos al CPU, vean cómo tenemos la bolita AB1, AU1, AT1, AR1, AP1 y así sucesivamente, como si tuviera o más bien mostrando como coordenadas, la coordenada de todas las A, de todas las B, y luego del 1, 2, 3. Entonces aquí en este caso tenemos que buscar, para corroborar, la patita, la bolita AR19, acá en el board view. AP, AN, AR19... CAF, acá está, AR19. Y nos dice aquí abajo que la línea es PEX, Wi-Fi, SOC, TP. Ok, quizá no se alcance a ver acá en el Zoom, lo van a poder ver, corroborar en la grabación,
pero ahí está. Igual acá arribita, creo que este está un poquito más grande, PEX Wi-Fi SOC TP. Y eso me confirma que en la bolita tal, aquí en la patita tal, encontramos eso. Y esto porque es un componente tan grande que las patas no se pueden llamar del 1 al 1500, ¿no? Más bien se llaman por coordenadas. A1, AB1, AC1 y así sucesivamente, ¿ok? ¿Dudas con esto del número de pata? Por ejemplo, si vamos a otro componente para que también vean qué otro ejemplo hay. Por ejemplo, un componente más chiquito. De Wi-Fi. Ese también es un cristal. De Wi-Fi, perdón, de HDMI. Ese es uno de los cristales para dar video y todo este rollo. Aquí vemos, por ejemplo, qué patita es. Acá tenemos la C4, la A4, A3 y así sucesivamente en el componente U7B2. Si nosotros vamos al board view, buscamos el U7B2. Bueno, lo voy a buscar acá para más rápido. U7B2, ahí está. Hacemos zoom y justamente aquí también nos dice la patita A1, A2, 3, 4, B1, B2, C1, 2, 3 y 4. ¿Ok? El plano esquemático ahí nos dice, esto significa el número de patita. Si fuera un componente todavía más chiquito, así un componente, no sé, de 4 patas, justamente los nombraría como la pata 1, la 2, la 3 y la 4. Déjenme buscar. Por ejemplo, es un conector. Es el conector del SATA, del lector de DVD. Y ese conector también tiene un número de pata. La pata 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Es justamente lo mismo, nada más que, por ejemplo, un CPU pues tiene muchísimas más patas. Más esferas en este caso. ¿Dudas? ¿No? ¿No hay dudas? Ok. Si no hay dudas, entonces continuamos. Ahora viene un tercer nombre. Aquí hablamos del nombre de la línea, aquí hablamos del número de pata, pero ahora vamos a hablar acá en lo verde que es ¿cómo se llama en el IC esa pata o esa conexión? Porque fuera de cómo lo pueda nombrar o Microsoft o Sony o cualquier otro fabricante, en sí el IC tiene un nombre en cada patita y eso lo encuentras en la hoja de datos del componente. ¿Ok? Entonces, fuera de cómo se llame la línea, que es esto, tienen un nombre específico. Esta patita dentro del IC se llama PUMI RX3P. Así lo nombró Microsoft. Vamos a ver otros componentes, cómo se pueden llamar sus patas. Por ejemplo, bueno, ese es un conector, no es tal cual un IC. Vamos a buscar un IC. Por ejemplo, aquí, este es un IC de audio. Me imagino que ese es el que manda los sonidos de power y de bandeja. Incluso también cuando no sincroniza, también tiene un sonido. Entonces, este integrado internamente tiene un nombre de ese pin. Entonces, aquí nos dice que el pin 2 de este IC, aquí nos dice que es un IC, el pin 2 se llama VREF, voltaje de referencia. O nos dice que su pin 3 se llama VIP, o el pin 4 se llama voltaje de entrada, el 7 se llama GND, y así sucesivamente. Tienen un nombre específico. Y no necesariamente el nombre del pin se tiene que llamar igual que la línea. A veces van de la mano. Aquí, por ejemplo, vemos que la línea se llama, aquí viene la línea, la pista, la línea se llama Audio Amp VREF, que me imagino que significa audio amplificación, voltaje de referencia. Y tiene que ver, justamente aquí nos dice VREF, y acá la pata del IC se llama VREF, pero no es lo mismo, es distinto el nombre de una línea y el nombre de la pata del componente. ¿Es claro esto? ¿Se entiende o no se entiende? Si alguien no lo entiende, lo explico de nuevo. No hay dudas. Ok.
Ok, entonces aquí ya tenemos toda esta información. Vamos en el verde. Ya vimos también coordenadas, de las patas. Luego ya vimos entrada, salida, bidirección y nos dice desde dónde y hacia dónde va la línea. Ahora también tenemos el encapsulado, el package. También muchas veces el plano esquemático nos va a decir qué encapsulado tiene. Este es el SOC, este es el CPU y tiene un encapsulado VGA 1443. O sea, tiene 1443 esferitas, bolitas de estaño. Si nosotros buscamos, que eso es lo que yo hice una vez, VGA 1443, me encontré este adaptador, me empezó a volar la cabeza. ¿Cómo hay un adaptador? Los chinos hicieron un adaptador, un socket, para que puedas poner ahí un encapsulado, algo que tenga un encapsulado 1443 VGA, que justamente es el APU del Xbox One. Y del lado de abajo, a ver si vienen las fotos, del lado de abajo sobresalen los pines, acá, de esta forma. Y esto es como para, obviamente está complicado porque el CPU levanta muchísimo calor, hay que ver cómo le hacemos. Pero esto está como para testear CPUs, como para conectar esto de alguna forma o pedirle al chino que haga otro diseño que pueda caber en la placa y toque todas las esferitas de una PCB limpia de estaño. Y entonces pongamos encima un CPU, lo cerramos, esta cosita de aquí, esta puertita baja y lo sella. Y entonces podamos testear CPUs. Se me ocurre como un uso aquí, pero está muy cabrón. O sea, cuesta 65,000 pesos mexicanos, que son como 35,000 dólares. No, 3,500 dólares, perdón. Como 3,500 dólares. Es una locura. Y simplemente es como para pruebas y no está muy viable en Xbox. Pero bueno, simplemente por buscar ese encapsulado, el VGA 1443, pues encontré algo. En el plano esquemático vamos a ver qué otros encapsulados podríamos encontrarnos. Aquí tenemos un encapsulado QFN45. Igual QFN45. Este es un DFN9. Y así sucesivamente, ¿ok? Nada más les muestro qué significa todo lo que están leyendo, todo lo que están viendo. Es un encapsulado SON 11. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo es claro? Por otro lado, me salté esto, sí, ya decía yo. Me salté esto, esta parte rosada. Dice aquí PCI-E y este es 1 de 17. Volviendo al PCI, ¿qué es el PCI? Pues los puertos que tienen que ver con ponerle una tarjeta gráfica, ponerle una tarjeta de red, ponerle una cosita para que me detecte los puertos USB o tarjeta de sonido, hay muchas cosas. A eso se refiere con el PCI. Y en este caso, como el CPU tiene tantos pines, tantos y tantos pines, que no todos caben en una sola página y no se encargan de lo mismo pues todas las páginas, se separa según las tareas. Entonces aquí te dice, el fabricante pone, esta sección es la 1 de 17, es la 7 de 17. Y así sucesivamente, para que sepas que hay más, que no es todo lo del componente. Por ejemplo, aquí estamos hablando sobre tarjeta de video y energización, power de tarjeta de video. También estamos hablando del U7E1, pero aquí en este caso es el 14 de 17, el 13 de 17. ¿Ok? Todos estos 1443 pines tienen que estar en ciertas áreas, tienen ciertas tareas. Aquí tenemos el 11 de 17. Y no solo en el CPU, por ejemplo, el KSB, el puente sur, vamos a buscarlo. Déjenme ver dónde. KIC. El KIC. Igual debe tener como 8 páginas, 9 páginas. 11. Acá está. 6 de 11. Y así sucesivamente, dependiendo
la tarea específica que quieras encontrar. Pero aquí siempre arriba nos dice si requiere más de un solo cuadrito, o sea que te lo seccione en varias partes, te dice 1 de 3, 2 de 3, 7 de 20 y así. ¿Dudas? ¿No? Ok. Por último, en estos parámetros, en esta página, tenemos que cuando nos encontremos esta figura, nos vamos a encontrar un voltaje y nos vamos a encontrar una flechita y pues una línea que conecta esa flechita, ¿no? No significa que esa línea sale de aquí, no significa que este voltaje, el voltaje VSOC-PHY, no significa que sale de esta línea y se creó aquí, no significa. Puede ser, pero no siempre, hay que tener criterio, aquí sí hay que decir, a ver, este componente que es, cómo se llama esta línea, pero más bien aquí esta figurita nos dice que ese es un voltaje importante en la placa. En este caso este voltaje importante es VSOC-PHY, puede haber muchos más. Vamos a ver el plano esquemático, a ver si nos encontramos otras figuras por aquí cerca. Por ejemplo, aquí hablamos del 3.3 standby con la misma figura, con la flechita apuntando, y no significa que de ahí salen, significa que tienen conexión, ya sea porque sí salen de ahí o porque llegan ahí, pero esta figurita es muy común, esa flechita y arriba B- y el voltaje importante, y así los nombra. Entonces mucho ojo, no vayan a creer que aquí se crea, que de aquí sale, no significa sentido. Lo único que puede significar un sentido es esto que literalmente dice out, in o bidireccional. ¿Por qué lo ponen así? La verdad es que no sé. Yo al principio sí pensé que eran de salida, pero pues ya después sí le agarré el rollo. Ok, esos es todos los parámetros acá en estas dos primeras, en estas dos primeras páginas. No se puede como etiquetar absolutamente todo, pero esto es como lo que más van a utilizar, estos parámetros que acabamos de estudiar. De ahí, ¿con qué complementamos? Con lo que yo les pedí que vayan estudiando, que es símbolos electrónicos. Cuando conocen un símbolo de un componente, pues saben cuál es sus patas, más o menos qué tarea tiene, qué es esto de acá. Lo de ayer creo, no antier, que vimos package. Ya aquí complementamos toda la lectura del plano esquemático con estos símbolos, estos de acá. Y pues de todos los componentes que haya, pues. ¿Dudas hasta aquí? Esto es grosso modo la lectura del plano esquemático del Xbox. Claro que hay más, ahorita vamos para allá, pero hasta aquí ¿tienen dudas? Nada. Solo respecto a al último tema, que el de la pista importante, es igual, o sea, en cualquier plano esquemático va eso. En Xbox. No sé cómo En lo Xbox. maneje PlayStation. Ahorita vamos a ver, porque no es común que yo trabaje otros planos esquemáticos, por ejemplo de Play 3 o Play 2, Sega, por ahí que nos vamos a encontrar, no es común. Vamos a ver qué hay. Pero Xbox sí lo maneja así. En Xbox 360, en One y en Series encontramos esa misma figura. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? De los circuitos, bueno, varios circuitos que se manejan ahí, ¿de alguno hay hoja de datos o solamente nos tenemos que apegar al esquemático? De estos componentes, mira, de entrada váyanle perdiendo la esperanza de que tengamos hoja de datos de CPU. Eso no existe. O bueno, no, existe, Bueno, pues, pero no está filtrado. No hay de Puente Sur. Así a la brava, viendo la placa, tenemos tenemos hoja de datos de MOSFETs, de controladores de MOSFETs, de IC de red, IC de video, NSP, reguladores, LDOs, todo eso sí tenemos. Es básicamente lo más importante, pero de ahí CPU, Puente Sur, no. Memorias RAM, no, tampoco.
Ok. Sí. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? No, ok, continuamos. Volvemos a nuestro plano esquemático. Vamos a ir ahora a los componentes más comunes, a resistores, capacitores y bobinas, que es lo más común. Por poner un ejemplo, aquí tenemos el R8C16, no tengo ni idea qué sea, pero aquí nos aparece esta información. Y tenemos esta imagen, es la que vimos el otro día. ¿A qué se refiere con el nombre aquí del componente? En este caso, esto creo que era una corona, el resistor R4E1 se refiere por el resistor 1 en el cuadrante E4. También ya habíamos hablado de los cuadrantes, les recuerdo rápidamente. Tenemos cuadrantes aquí a la izquierda, todo esto es el cuadrante G, el cuadrante F, el cuadrante E. Aquí a la izquierda lo van a ver siempre en las placas de Xbox, siempre, siempre, siempre. Y aquí abajo tenemos el número 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Entonces, cuando quieran buscar, o en este caso, si nosotros andamos buscando el R4E1, tenemos que ir al cuadrante 4E y buscar el resistor 1. Vamos al cuadrante 4E. Aquí tenemos el 4 que abarca más o menos esto. Y la E que abarca más o menos esto. Ok, entonces esta sería el área para buscar el R4E1. Hacemos zoom. Tenemos el R4E4. Tenemos R4E9, R4E10, E11. ¿Dónde anda el R4E1? Está por arriba de la bobina. Arriba de la bobina. ¿Pero cuál bobina es Ahí. la bobina? La bobina C3F8, la de abajo, está arriba. Es un... Más para más arriba. Más arriba ahí. Ahí. R4, no, R13E1. Ajá. No, es R13E1. Y es un cap, es un capacitor. Ya lo había encontrado yo, el R4E1. O quizá R4E5. O quizá no es de esta placa. Creo que venía empty. Ya, mira. R4E1. Ahí está. Sí, por ahí me equivoqué un poquito en el parámetro. Acá es como por acá. El 4 y aquí está el E. Así. Bueno, pero estaba cerca, estaba dentro Sí. del sector ese. Sí, exacto. Bueno, ese es el chiste para buscar los componentes. Aquí tenemos el R4E1, por ejemplo. Eso nada más lo hice como para corroborar esto de los cuadrantes, ¿no? Pero sí le dejé lo de empty, ahorita vamos para allá, pero lo puse como todas las opciones que nos podemos encontrar. Aquí abajo nos va a aparecer el valor. Vean, aquí tenemos 0 ohmios. Este resistor, el R8C16, es el resistor 16 en el cuadrante 8C. ¿Ok? Nos dice que es de 0 ohmios. Pudiéramos encontrarnos 1 kiloohmio, pudiéramos encontrarnos 1 megaohmio, 100 megaohmios, 0 ohmios, 100 ohmios. Nos podemos encontrar cualquier valor, pero siempre eso nos indica el valor del mismo. Luego tenemos un número y un porcentaje, y eso se refiere a la tolerancia. Los componentes no son perfectos. Yo estoy buscando un resistor de 1 kiloohmio, pero el fabricante me dice tiene una tolerancia de 5%, 10%, 20%, 1%. Por muy de precisión que tú busques, me parece que 1% es lo que más te puede asegurar el fabricante. Y aún así, pues en un componente muy grande, en un resistor de 100 millones de ohmios, pues el 1% ya es algo, ¿no? Pero al final te dice la tolerancia hacia arriba o hacia abajo, o sea, si supera el 1% o le falta el 1%, aún así está en rango. En este caso, nos dice que el resistor puede tener una tolerancia del 5%. Luego nos dice... Ya sea para arriba o ya sea para abajo. Exacto, sí. Ambas. Sí, exacto. Ok.
Para Ok. arriba y por abajo está, Gra- está en rango, ya sea un resistor, una bobina, un capacitor o cualquier componente que te marque un porcentaje de tolerancia, para arriba o para abajo. Gracias, profe. Sí. Ok. Luego, nos vamos a encontrar aquí abajo. En el caso de los resistores, nos dice CH. ¿A qué se refiere con el CH? O al menos aquí este plano esquemático no nos dice CH, pero en el 360 sí me apareció el CH. Y eso se refiere a... Hay modelos de resistores, creo que se los comenté el otro día. El modelo del resistor CH es este tipo de resistor, esta es la forma y se llaman resistores de tipo CH. Hay resistores de muchísimos tipos, este es un ALSR, tenemos bueno, aquí también les dejo una información extra sobre resistores, sobre la construcción interna, shalala. Pero les muestro que hay muchos tipos de componentes, no solo de resistores. Aquí se llaman de esta forma, WSL. Pero lo que nos dice el plano esquemático es que es de tipo CH. Es de tipo, así se va a ver visualmente, ¿no? Pues así te lo vas a encontrar. Eso es lo que significa en el plano esquemático, el CH. Luego, podríamos tener esto o no tenerlo. En el caso del plano esquemático que estamos viendo, del componente que estamos viendo, aquí dice empty. Este resistor dice empty. Y justo por eso no dice CH, porque está empty. Aquí tenemos un resistor que no dice empty y sí dice CH, es de ese tipo. Si dice empty es porque el componente no está en placa, ¿ok? No se lo van a encontrar en placa. Y no solo de esa forma, bueno, al menos Xbox sí. Xbox solamente utiliza empty para decir no está el componente en placa, pero en otros planos esquemáticos el sinónimo de empty va a ser non-stuff, DNI, que significa do not installed, no está instalado, DJ, no sé qué significa, un asterisco, no ASM, que tampoco sé qué significa, diagonal X, open o arroba me parece que es en iPhone, significa no está el componente en placa. Siempre que vean eso por ahí junto de su componente es que no está en placa. Son sinónimos. Xbox solo maneja empty. Y por último, en caso del resistor, nos vamos a encontrar el 402 o cualquier otro número. Aquí en este caso sí nos dice 402, pero a ver, vamos a buscar otros resistores por acá abajo. A ver si nos aparece otro numerito. Solo veo 402. Bueno, ¿a qué se refiere con el 402? Al tamaño del encapsulado SMD. En este caso el 402 es este acá, con medidas de, me parece que es 1 milímetro de largo por medio milímetro de ancho. Ya temas específicos de tamaños no nos importa, más bien saber que estos números nos indican los tamaños de encapsulados de VGA, sobre todo así de capacitores o resistores o bobines también. Nos dice el tamaño. LEDs también pudiéramos pedir de repente, quiero cambiarle el color a los LEDs del Xbox o del control de Xbox o de Play. Entonces justamente lo buscas en AliExpress. LED verde de tamaño 402 o de tamaño 603. ¿Ok? Para eso nos sirve conocer los tamaños y eso significa aquí en los posibles datos que nos va a arrojar el plano esquemático en Xbox, el 402 se refiere al tamaño de encapsulado, que es el último dato que nos manda. Aquí está el 402, por ejemplo. Aquí también, 402. ¿Dudas hasta aquí respecto a resistores? Info de los resistores. ¿No? Seguimos. Ok. Conste que si no preguntan, no les... Ajá. Dígame. Importa el tamaño. Ya te reíste. Mira, el tamaño sí, pero no. Usualmente los resistores, usualmente no siempre, usualmente los resistores que usamos en las placas de Xbox o algo así, no llevan tanta corriente. Y sobre todo si es un resistor tan chiquitito, si es un 402, es casi seguro que o sea, no puede llevar mucha corriente ese resistor.
Si tú ya te diste cuenta que necesitas ponerle, o necesitas cambiar un resistor que se rompió, se voló, y ya sabes el valor, que es de 1 kilo ohmio, y no sé, no tienes chatarra de la misma placa, pero sí tienes un 360 Xenon, por ejemplo, ves en su plano esquemático y buscas un k-ohm, por ejemplo, para ver dónde encuentras el resistor de 1 kilo. Y te das cuenta que no tienes 402, porque me parece que Xenon casi no tiene componentes 402, tiene más 603, o seguro que tiene 805. Si tú quieres ponerle uno más grande en un slot más chiquito, se lo puedes poner sin ninguna bronca. Más bien, el problema sería si tú le quieres poner uno chiquitito, uno de 402, cuando lleva uno 1206. Ahí sí podrías tener un problema, aunque sea del mismo ohmeaje, puedes tener un problema porque si es un resistor más grande, usualmente es porque lleva algo de corriente y ponerle un componente más chiquitito, eso me indica que tiene un wattaje menor. ¿Tú has comprado resistores en la tienda de electrónica? Te preguntan si a 1/4 de watt o a medio watt. Eso te preguntan porque para saber qué tanta corriente van a manejar esos componentes. Si maneja mucha corriente, compras un resistor más grande o en general un componente más grande, porque los chiquitos se van a quemar, se van a calentar mucho al punto de que se quemaron o que el fabricante no te puede asegurar que trabaje bien a partir de cierta temperatura. Va. Ok. Perdón, apenas ando viendo el chat, discúlpenme, no me había dado cuenta. Sonemont, no, hay más tamaños. Esto es lo más común que vamos a utilizar nosotros en videojuegos. Tú lo puedes googlear, puedes ir tamaños package SMD. Te vas a encontrar una tabla. Incluso los LEDs también tienen un tamaño, incluso estos cuadraditos. Sí hay muchos más tamaños. No sé cuántos hay en total, ni sé cuál sea el más chiquito, porque mira, aquí el 402 es el más chiquito dentro de videojuegos, o al menos lo que yo he encontrado, pero mira, hay un 01005 que pues sí se ve que está bien chiquitito. No, es cosa de que googlees, de que busques tabla de valores de componentes SMD o tamaños package SMD, ahí vas a encontrar más info, ¿sale? Pepe mandó una foto. Creo que es el código de colores en los resistores. Sí, para quien no sepa, en los resistores, Profe, sí. Nada más como un comentario, lo mandé porque en la parte derecha dice la tolerancia y hay unas de 0.05 de tolerancia. Ah, ok. Ok. Menos de 1%. Ok. Buen apunte. 1% no es lo más fino, lo más preciso. Sí hay más de precisión. Y me imagino que habrá cosas más de precisión todavía. Cosas muy particulares que, no sé, que la NASA le pida a 11 semiconductors. Yo quiero resistores de 0.01% de tolerancia, por ejemplo. Sí, me imagino que pueda ser. Y nada más para explicar rápidamente, que no era el tema, pero ya que lo mandaste, los resistores que son True Hall, estos que compramos en la tienda de electrónica, tienen bandas, que significa, según el color de las bandas, indican el valor. Con las bandas tú puedes ver de qué valor es. Antes, en la carrera y en los talleres de electrónica, en la prepa y eso, te ponían a aprenderte los colores. Yo la verdad es que ya no lo veo porque, uno, es muy raro que nosotros vayamos a manejar resistores True Hall como para reparar algo, ya sea un radio o algo así más viejo, pero en videojuegos no los he encontrado. Por otro lado, En las fuentes de poder. en las fuentes de poder hay de eso. Sí, me imagino que te puedes encontrar, pero pues en vez de aprendértelos, pues ya hay una calculadora, o sea, lo googleas y hay aplicaciones, la puedes bajar al celular y ya, dependiendo del número de bandas, puede haber 4, 5, 6 bandas, tú lo vas llenando aquí con el color y ya la calculadora te dice de qué valor es. ¿Va? Entonces, no, por eso no lo veo realmente. Y ya que mencionamos ese código de colores en los resistores True Hall,
¿Qué pasa con los SMD? En los resistores SMD, ¿cómo lo busco? Lo busco como... Código SMD, resistores. Esto... Sí, esto acá. Se van a encontrar números en los resistores o incluso también en los capacitores. Dependiendo de los dígitos, ahí nos dice de qué valores. Aquí, por ejemplo, el último dígito es un multiplicador. Aquí lo vas a multiplicar al cubo. Entonces tenemos, bueno, perdón, por 10 al cubo, o por 10 al cuadrado, por 10 a la cuarta potencia, ¿no? Es el número de ceros que se les va a agregar. Entonces el 22 nos dice que es de 22 ¿qué? Aquí el 3 nos indica que le agregamos 3 números, entonces, bueno, perdón, 3 ceros, 22,000. O la R, acá la R nos indica un punto, 4R7 nos indica 4.7 ohmios. Y así sucesivamente. La verdad es que no es un tema que yo vea, nada más se los menciono para que si les interesa, pues más adelante lo chequen. Ya sea por algún problema muy, muy particular, pues me mandan fotos, escriben al grupo y preguntan para corroborar valor, o se bajan una calculadora, como les comenté, calculadora de resistores SMD, le ponen los datos que lleguen a ver y con eso, o buscan plano esquemático y así corroboran el valor, ¿sale? Entonces, lo toqué porque mandó aquí Pepe el código de colores, ¿va? Pero no es tema. ¿Dudas con esto? ¿No? Ok. Luego, capacitores. ¿Qué podríamos encontrar de información respecto a capacitores en el plano esquemático? Vamos a buscar un cap, así a la brava, el que sea. A ver. Acá está. Tenemos el C5C17, el capacitor 17 en el cuadrante 5C. Luego, ¿qué nos va a arrojar de información? Nos va a arrojar el valor en faradios. Aquí tenemos la letra mu, que espero que ya hayan visto la clase de en herramienta lo vimos, cuando vimos el tema de multímetro y prefijos, pico, micro, mili, mega. Entonces, esta letrita nos indica micro. Este es de 1 microfaradio. En este caso, en el plano esquemático, nos indica PF. Usualmente, el plano esquemático no maneja mayúsculas y minúsculas. Usualmente, no siempre. Por ahí con las consolas viejitas de 360, por ejemplo, la Xenon, por ahí podrían sí tener minúsculas, pero en general son mayúsculas. En este caso le pone PF por picofaradios. Este capacitor es de 75 picofaradios. Luego nos encontramos también un valor con un porcentaje y tiene que ver con lo mismo que vimos ahorita, la tolerancia. Este capacitor, el 10% de 1 microfaradio son como 100 picofaradio. Este puede ser de 1.1 o de 0.9 microfaradios y está bueno. Tiene 2% para arriba y para abajo y si está en ese rango está bueno. Luego nos dice un voltaje, nos va a arrojar 3.3 voltios, 5 voltios, 12 voltios, 40 voltios. En este caso dice 50 voltios y eso nos indica el valor de trabajo del capacitor. No nos indica el voltaje de la línea, nos indica el voltaje, hasta cuánto voltaje puede manejar ese capacitor. Y eso ya te da una idea. Por ejemplo, si se encuentran un capacitor, no sé, por ejemplo, este que dice 6.3 voltios, este capacitor dice 6.3 voltios. ¿Creen que la línea lleve más de 6.3 voltios? Por supuesto que no. No lo podría soportar el capacitor
y obviamente el diseñador de ese circuito no le va a poner un componente que no satisface. ¿Ok? Entonces, Es lo que puede soportar el capacitor hasta 6.3 volts, no es porque la línea no los pida. exactamente, es Es lo lo que que puede soportar nada más. exactamente, es hasta lo que puede trabajar. Me imagino que esta línea pues, ha de ser como de 5. Y sí, mira, 5.0 voltios. Esta línea toca con este cap 6.3. A mí me pasó igual, profe, en una fuente de poder de OneFat. Prendía, la quería prender y no prendía y no prendía ni pitaba. Y abrí la fuente y precisamente el de 1500, el de 1500 faradios estaba inflado a 16 volts, estaba inflado. Compré uno de 25 volts con las mismas características de los faradios y arrancó. Sí, Ahí- sí, hasta ahí entendí yo que el voltaje es el estimado del capacitor, no porque nos pida los 16 volts, ándale. sino porque es hasta donde aguanta, ¿no? Exactamente, es hasta donde aguanta. Y aún así, así como preguntaron ayer, ¿hay más resistores o solo hay estos que está mostrando la tabla? No, la verdad es que sí, en la industria hay ciertos parámetros. Por ejemplo, esta línea es de 5 y le pusieron un capacitor de 6.3. Ok, me parece justo para darle una tolerancia. También el diseñador no lo va a dejar como... El voltaje no lo va a dejar muy cercano al voltaje de trabajo del capacitor. Siempre le da un colchón. Pero aquí, por ejemplo, la línea de arriba dice que es de 3.3 voltios. No te buscas un capacitor de 4, de 5 voltios porque no existen. El estándar en fábrica es 6.3, 16. No tengo una tabla, ¿no? Pero lo menciono como dato interesante. Y como les digo, este valor del capacitor te indica cuánto podría tener la línea. O sea, te indica que más arriba de eso no lleva. ¿Va? Entonces, eso indica, eso significa este valor que se vayan a encontrar siempre en un plano esquemático y que esté un capacitor. Luego tenemos el X5R. Eso significa, igual acá en la tablita que les dejé, X5R se refiere a esto. Aquí les dejo un link, no lo vamos a estudiar tampoco, nada más para que sepan de dónde viene. Tiene que ver con la temperatura de trabajo. Acá hay una tablita y dependiendo las letras y dependiendo el número, hay capacitores donde el plano esquemático va a decir Y5B, Z5U, X5R, como en este caso, X7R. Y aquí abajito nos dice que el 5R, déjenme ver, aquí está... Aquí lo había leído, por aquí anda. Acá está. Nos dice que el X5R corresponde a una temperatura de trabajo que si tú lo llevas hasta menos 55 grados Celsius, tu capacitor te va a responder bien. El fabricante te garantiza que hasta menos 55 sigue trabajando bien. Eso es en el caso de hacia abajo de 0. Y hacia arriba de 0 tenemos hasta 85 grados. El capacitor puede trabajar bien. ¿Ok? No vamos a estudiar esto, se los dejo por si a alguien le interesa. Pero el X5R significa la temperatura de trabajo óptima que nos dice el fabricante. Y por último tenemos 402, que vuelve a ser el tamaño del encapsulado en SMD. Si nosotros estamos trabajando componentes así, que son SMD, nos va a mostrar un tamaño del encapsulado. Si no es SMD, si es un componente de True Hole, no aplican esos tamaños. No se llaman igual, no es el número, no coincide, ¿ok? Entonces, si dice 402 o 603, de entrada ya sabes que es SMD, no hay falla. ¿Se entiende eso? En este caso dice 402 y eso nos indica un capacitor SMD, pero ¿qué pasa con los que no son SMD, los que son True Hole? Déjenme buscar uno rápido. Vamos a buscar acá. En esta línea yo sé que sí hay. CPU Core. Pues aquí mismo. ¿Para qué le busco? Acá está. Tenemos el
Capacitor C8E1 de 820 microfaradios a 20% de tolerancia. Trabaja con hasta 2.5 voltios. Y aquí, en vez de decir un número 402 o 603, justamente lo dejé aquí. Ajá, lo dejé a la par. Lo dejé aquí porque o puede tener este o puede tener este. No va a haber los dos al mismo tiempo, ¿no? Aquí nos indica poli porque es de poliéster, es su material. Y nos dice aquí abajo RDL, que significa Radial Lead Type. Este capacitor es de tipo RDL. ¿A qué se refiere eso? Este es un capacitor de tipo RDL. Así como hablábamos de resistores de tipo CH, ese es de tipo radial. Y aquí encontré otra información. Hay componentes que son de tipo axiales y de tipo radiales. Aquí están las fotos arriba de los axiales y abajo de los radiales. ¿Qué me pueden decir? ¿Cuál es la diferencia entre axial y radial? Depende de su forma, cómo están. ¿Cómo está la forma? Yo creo que depende de los pines de la entrada, están a los polos, o bueno, del lado derecho y del lado izquierdo, o están en la misma zona, o en el mismo radio, bajan Sí, los dos justo. pines, ¿no? Los dos. Sí, tienes toda la razón. Yo lo leí rápido en inglés y dije, ay, qué enfado, no le entiendo. Le pregunté a ChatGPT. Justamente me dice que los componentes axiales, las dos terminales están ubicadas a los extremos opuestos del componente. Y en el radial, digamos que rodea y vuelve, sale del mismo lado. Tiene que ver con su instalación. Ahí también lo dejé como extra. Pero eso significa la imagen. Acá en el plano esquemático nos dice que es de tipo RDL. Hay más. Aquí ya no busqué más, nada más ahí se los agrego como extra. Este es un capacitor de tipo SMPS, pero créanme, hay infinidad de tipos de componentes, ¿ok? Nada más se los dejo como extra para que sepan de qué va todo esto. ¿Dudas con capacitores? ¿Con cómo se leen en el plano esquemático? En el caso del radial, ¿ya no viene el dato de temperatura? No tiene el tema de temperatura en el radial. Al menos el plano esquemático de Xbox no lo maneja, me parece. No. Ay, por último, me faltó este dato. No se lo puse a mi diagramita. Significa True Hole. TH por Through Hole. Una pregunta Sí. con respecto al capacitor, por ahí vi, pues tienes una imagen con capacitores y hay uno que se ve que está que como envuelto como con no sé, como termofito o algo así. Ah, ajá. Ah, por ejemplo, en el caso de no tener el diagrama o el Pero te esquemático, refieres a ¿cómo saber? Es correcto. Ajá. Ese, para saber su valor en dado caso de no tener el diagrama o el Me parece esquemático. que por ahí tiene serigrafía, pero es que no es un capacitor, esta es una bobina. Ok, Ese ya. es un embobinado. Ahí tiene que decir, es raro que los componentes no traigan alguna serigrafía. Puede pasar. No es tan común con los True Hole, es más común con los, por ejemplo, los transistores BJT, que nada más dicen A3 y ya. Si es todo un tema. Déjame ver, mira. ¿Dónde? Creo que por aquí lo guardé en Facebook. Hubo un grupo, yo estoy en varios grupos de electrónica, también les recomiendo que hagan eso, donde alguien dijo parámetros para detectar, para conocer transistores, para ubicarlos nada más con su... No. Los busco y se los paso. Con suerte lo guardé por acá. No. No, por ahí fue un comentario, creo que tomé captura, guardé la publicación, algo así, de cómo este compa empieza a hacer como ingeniería inversa para encontrar el nombre de los componentes, pero
No, ya lo veremos. Cuando necesites ayuda para identificar algún componente, nos mandas una foto, me preguntas, ya sea en privado o en el grupo. Pero es raro que necesites información de algún componente en videojuegos. Ok. Va. ¿Dudas? ¿Continuamos con bobinas? Ok. Aquí vamos a hablar de dos cosas de inductores en general. Digamos que una bobina es un inductor, pero la bobina no es el único inductor. El principio es el mismo, es un alambre de cobre enrollado, que tiene dos patitas y que nos sirve para almacenar campo magnético. Almacena energía en forma de campo magnético. Lo más común que nosotros conocemos son las bobinas, al menos las que no tienen núcleo, como estas de acá, por ejemplo. Esta L4F1 es una bobina que no tiene núcleo, o sea, aquí adentro, aquí en medio no tiene nada. Podría tener un núcleo de ferrita, podría tener un núcleo de hierro, hay varias cosas, no me acuerdo de todas, ¿no? Pero sin núcleo o núcleo de aire es este tipo de bobina. O por ejemplo estas de acá, aquí junto donde checamos los voltajes de 3.3 y 5.0 voltios. Aquí esas también son bobinas. Aquí internamente hay un cablecito que está enrollado. Igual algún día sacrifiquen una bobinita, váyanla raspando para que vean internamente cómo es. Y listo, el alambre sale del otro lado. No tiene adentro nada, más bien está cubierta por esta cosita negra, este polvito comprimido que se usan todos los componentes, pero no tiene núcleo, es núcleo de aire. ¿Ok? Entonces, respecto a bobinas, lo que nos podemos encontrar, en este caso tenemos el valor en henrios, los resistores se miden en ohmios, capacitores se miden en faradios, las bobinas se miden en henrios. Aquí tenemos que esta bobina, la bobina 2 en el cuadrante 5B, igual les recuerdo, la L se utiliza para bobinas, tiene un valor de 2.2 microhenrios. Si nos aparece este IND, vamos a buscar en el plano esquemático. Vamos a buscar una bobina, así rápidamente. ¿Dónde hay bobinas? L9D1. Vamos a ver, una bobina de 12 voltios. L9D1. Bueno, de la línea de 12 voltios. Esta, por ejemplo, aquí nos dice la pata 1 va para acá y la pata 2 va para acá. ¿Ok? GFX Core. Esto aquí nos dice 300 nanohenrios, N por nano, P por pico. Acá la U por microhenrios. Luego nos dice IND, es el tipo de componente es IND y se refiere a inductor. Nos dice TH, en este caso la bobina es True Hall. También hay bobinas SMD, ahorita como las que les acabo de mostrar. Esta bobina es SMD, estas de acá. Y así hay muchas, no todas son True Hall, ¿ok? Estas sí son True Hall. Estas sí pasan a través de la placa, las otras no. Luego, IND por inductor y hay de dos sopas. Si es SMD la bobina, nos va a aparecer el tamaño del encapsulado, así como en resistores y en capacitores. Y si no, y si es True Hall, nos va a aparecer TH, como en este caso del plano esquemático. Acá nos dice TH. Luego, ¿qué más? En algunas bobinas nos podríamos encontrar algún valor en ohmios. Esto no nos interesa a nosotros para reparación, más bien nos interesa le interesa al fabricante en cuestión de diseño, pero este valor se refiere a la reactancia inductiva. No vamos a estudiar ahorita esto, pero así grosso modo es qué valor en ohmios va a tener cuando tú le inyectes una señal alterna. Ayer hablamos o mencioné rápido de la impedancia. La impedancia es la resistencia al paso de la corriente, pero en alterna. Si nosotros hablamos de corriente directa, que la verdad es que así vamos a llevar prácticamente todas nuestras reparaciones, en corriente directa se llama resistencia tal cual como lo conocemos, pero en corriente alterna se llama impedancia. Y esta reactancia inductiva
se refiere a la resistencia que hay cuando le inyectamos a esta bobina una señal en la alterna. ¿Ok? Eso significa el dato. Omítanlo, no se me vayan a enredar. Nada más se los dejo aquí para que sepan qué significa cada cosa. ¿Se entiende, bobinas? Ese dato de 1.6 amperios aparece a veces en el esquemático. Ah, sí me salté. Perdón, no me di cuenta. Sí, aparece en esquemático 1.6 amperios. Vamos a ver otra bobina, a ver qué más hay. A ver si rápidamente nos encontramos una bobina por ahí. Pero sí, por eso lo puse, mira, la L5C1, aquí, mira, aquí sí tiene esta reactancia inductiva, que como les digo, no nos interesa, no se vayan a enredar y ni ahorita se pongan a investigar qué es la reactancia inductiva. Aquí sí nos aparece el amperaje, mira. Esta bobina soporta hasta 7.18 amperios. Eso es de potencia. ¿Y qué línea alimenta? Mira, 3.3 standby. Según yo no consume tanto esa línea. 3.3 standby. ¿Otra duda? Profe, Sí, dígame. ¿pero a poco sí le llegan los 7.18 amperios? No, puede manejar hasta eso. Ok, perfecto. Sí, las líneas de standby no consumen mucho. De hecho, hasta lo podemos hacer nosotros. Le podemos abrir el circuito y darle una fuente de poder y ver cuánto consume. Yo por ahí chequé, hice una reparación de una 360 hace un tiempito, el año pasado. De una 360 acá en esta línea, la de... Creo que es justamente también 3 voltios, 3.3 voltios. Es esta línea, esta de acá, la L1F1, y le puse la fuente de poder y me consumió como 800 milivoltios. Sí era bien poquito. Hay una parte en el compilado de esquemáticos que les compartí, me parece que sí se las incluí, que tengo una carpeta que se llama reparaciones y algunas las empecé a narrar. La verdad es que ya lo dejé, lo hice en Cancún. Sí me gustó ese formato, pero ya no lo he hecho. Donde puse, por ejemplo, fotografías, igual con números, y empiezo a narrar cuál fue el problema. Acá, por ejemplo, hice un PDF sobre, primero pasó esto, foto 1, y luego me encontré esta línea, foto 2, y así sucesivamente, y entre ello está este caso que te comento. No me acuerdo, era un 360 Slim, pero no me acuerdo. O ha de ser sí. No. No, era 3.3. No. Bueno, por ahí lo checan. La carpeta se llama reparaciones. CPU. Sí, no, es que hubo consolas que me tocaron con varios fallos al mismo tiempo y los narré y otros quedaron pendientes y ya se me fue el rollo. Pero no, ahí te dice hasta cuánto soporta la bobina. Eso significa el dato, ¿va? Continuamos con bobinas, ¿sí? Ok, seguimos. Ahora, yo hablaba de inductores. Un inductor en general es un alambre enrollado y que es un componente que está creado con un alambre enrollado, que puede haber bobinas, pero también hay ferrite beds. ¿Dónde encontramos los ferrite beds? Creo que en One ya no lo encontramos, pero en el caso de la 360, en la parte de abajo de la 360, acá en el lado del CPU y también en el lado del puente sur, nos vamos a encontrar unos componentes negritos que parecen como capacitores, pero son negritos, no son color ocre, no son cafecitos, son negritos. Vamos a ver una foto, seguramente aquí en el RGH3, Vean, aquí no se alcanza a ver también. Aquí está el ferrite bed, el FB3T2. Ese es un inductor también. A ver si acá está más nítido. Aquí, sí, aquí está más claro. Tenemos un ferrite bed. Este es un inductor, ¿ok? Y este es un capacitor. Aquí vean la diferencia de color. También aquí en estos, uno es negro y el otro es cafecito. ¿Va? Ese es un ferrite bed. Como les digo, ya no los he encontrado en Xbox One para adelante, pero sí el 360 sí que los tiene. Y sí son necesarios también. Otra forma de hallar un ferrite bed, o para que me entiendan un poquito mejor,
seguramente los han visto. Estoy seguro que los han visto. FerritBet. Vean. Esto es un inductor de núcleo de ferrita. Por eso se llama FerritBet. Núcleo de ferrita. Esto que trae el cargador, esto latoso, esta bola que trae el cargador, es un FerritBet. Igual, obviamente es muchísimo más grande que esto que acabamos de ver en la placa de Xbox 360. Pero ese es un inductor con un núcleo de ferrita y que nos sirve para las corrientes parásitas, para evitar ruido en mi señal. Para eso se le pone estos FerritBets. No vamos a ir a fondo con cómo se comporta un FerritBet, ¿no? Pero se me hizo también interesante ponerlo aquí en qué significan los datos aquí del FerritBet, ¿no? Aquí en este caso, vean la diferencia, como aquí la bobina me dice IND porque es un inductor y aquí FB porque es un FerritBet. Luego, abajo nos podemos encontrar también el tamaño. No he visto FerritBets en 360 o en general en Xbox que sean True Hole. Entonces, dudo muchísimo que se vayan a encontrar que diga TH, porque no son True Hole. Todos son SM, todos los que yo he visto. Por otro lado, también puede ser que diga empty o no diga empty. Eso, cualquier componente puede estar empty, cualquiera. ¿Sí? Dígame. Esos FerritBet se miden igual como un inductor, como una bobina. Sí. Perfecto. Sí, se miden igual. Luego aquí nos dice un valor en amperaje y eso indica cuál es el valor máximo de corriente soportada en este FerritBet, así como la bobina también nos dice el valor máximo de corriente. Más bien, la bobina sí es como para utilizarlo en una fuente buck converter y demandarle mucha carga, pero más bien el FerritBet no es para demandarle carga, más bien es como de protección, es contra corrientes parásitas, contra ruido, para eso nos sirve. Y por último nos va a aparecer un valor que dice DCR, que significa Direct Current Resistance. Resistencia equivalente en corriente directa. Igual no vamos a ir muy lejos con el tema, pero aquí básicamente nos dice que cuando le inyectemos una señal en corriente alterna, vamos a tener cierto ohmiaje. Y aquí nos dice que cuando le inyectemos una señal en corriente directa, vamos a tener también cierto ohmiaje. Cuando yo le inyecte una señal en corriente directa, va a tener una oposición al paso de la corriente de 0.5 ohmios. Menos de un ohmio. ¿Ok? Pero para el diseñador es importante poner esta información. ¿Se entiende? Y listo. Estas son las bases que necesitamos para leer planos esquemáticos, principalmente de Xbox, pero más adelante toda esta información la podemos trasladar hacia planos esquemáticos de controles y de otras consolas y también de otros aparatos. Si quieren obtener la clase completa, donde justamente hablamos de otros aparatos y también hablamos de BoardView, me pueden preguntar directamente por ese módulo, o mejor aún, si quieren comprar todo el curso online completo u obtener acceso a cursos presenciales, simplemente mándenme un mensaje a WhatsApp y con gusto resolvemos todas sus dudas. Muchísimas gracias por ver este contenido y espero vernos pronto en curso.